El método Atelgar Junior nace de la necesidad existente que tienen muchos niños y adolescentes. Cada día nos encontramos un mayor porcentaje de niños con edades muy tempranas con sobrepeso y como consecuencia de ello muchas veces esos casos desembocan en problemas de salud, trastornos alimenticios y problemas emocionales. Tras una larga trayectoria de pacientes, muchos eran los padres que nos pedían ayuda con sus hijos. No querían plasmar en ellos su propia problemática, padres que venían exhaustos por no saber ayudar a sus hijos con sobrepeso y problemas de autoestima. Por desgracia, los métodos a los que podemos acceder no se adaptan a todas sus necesidades. Así que decidimos hacer un método pensado y creado para ellos, para los más jóvenes. Hemos creado este nuevo método desde cero. Todo el equipo Atelgar trabajamos conjuntamente para ayudar a nuestros pacientes a conseguir un peso saludable. Y tenemos muy presente el hecho de que los niños deben de seguir siendo niños. Eso es muy importante para nosotros, así que para los juniors realizamos actividades lúdicas y educativas para fomentar el cambio de hábitos nutricionales, pero también para trabajar sobre las emociones relacionadas con los problemas de sobrepeso. Trabajaremos desde distintos ámbitos, a nivel de salud con nuestros pediatras y médicos, la parte emocional con nuestros coach y psicólogos y el cambio de hábitos con nuestras nutricionistas y coach. De tal forma que el programa se adapte a las necesidades y características de cada uno de nuestros pacientes junior que acuden a nuestra clínica. Aprender a cocinar, experimentar y descubrir alimentos nuevos, encontrar respuestas y motivación son algunos de los puntos de los que se podrán beneficiar los niños y adolescentes, además de volverse los protagonistas del programa, ya que está totalmente personalizado. Con el programa para juniors es muy importante que los padres dejen de echarse la culpa ante los problemas de sus hijos y que empiecen a emplear su energía para ser constructivos y acompañarles. Que se conviertan en el principal apoyo para sus hijos durante todo el proceso de cambio de hábitos, ya que no es siempre fácil y a veces largo. También deben facilitar un cambio de hábitos global en el ámbito familiar para que su hijo no se sienta nunca solo y así se motive más. La implicación de los padres es esencial y forma parte del programa. Hacemos que trabajen de forma conjunta con todo nuestro equipo altamente cualificado, médicos, pediatras, psicólogos, terapeutas, nutricionistas, para conseguir los objetivos deseados, hacer que nuestros hijos crezcan de forma saludable y feliz.